Cuarta parte de Dilema. Capítulo 19. Ruptura terapéutica. Rebeca salió del consultorio con el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. Las palabras de Sarocha seguían resonando en su mente, vibrantes y peligrosamente cercanas. Si eso es bueno para ti, yo te acompañaré. No parecía real. La mujer que había sostenido su mundo emocional desde la distancia profesional se había ofrecido a acompañarla en un espacio que siempre había imaginado como doloroso, cargado de recuerdos y emociones intensas. Su terapeuta se había convertido, de repente, en un puente que cruzaba ese límite invisible que Rebeca había aprendido a respetar. Cada paso que daba camino a casa la llenaba de una mezcla de alegría, miedo y excitación. Las calles de Bangkok parecían más largas, más silenciosas, como si cada luz y cada semáforo fueran parte de un escenario diseñado para amplificar sus emociones. La idea de que Sarocha estuviera allí, con ella, fuera del consultorio, parecía tan maravillosa como aterradora. Solo lo hará desde el lugar de terapeuta, se repitió Rebeca, como si una frase pudiera contener lo que su corazón no sabía administrar. Pero la mente no obedecía. Cada imagen que surgía del cementerio la hacía temblar, no solo por la tristeza del lugar, sino por la cercanía de Sarocha, por la posibilidad de sentirla allí, tan real y presente. Mientras tanto, Sarocha permanecía en su consulta, inmóvil, la frente apoyada sobre la palma de la mano, los pensamientos agolpándose como una tormenta silenciosa. La decisión de ofrecerse a acompañar a Rebeca había sido impulsiva, casi instintiva. No había evaluado riesgos ni límites. Había hablado antes de pensar. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, con la voz apenas audible. Verla en un espacio fuera del consultorio no era un simple gesto de cuidado. Era un cruce de límites que no podía racionalizar, una frontera que su ética profesional le había enseñado a respetar y que ahora se tambaleaba. Sarocha sentía la tensión recorrer su cuerpo. Un nudo en el estómago, el pecho apretado, la respiración un poco más rápida. La atracción contenida hacia Rebeca se mezclaba con el compromiso profesional y con un temor profundo de perder el control. Cada pensamiento sobre el cementerio, cada posible gesto, cada acercamiento se le antojaba peligroso, incluso prohibido, y sin embargo inevitablemente deseable. Se recostó en la silla y respiró hondo, tratando de ordenar sus ideas, de recuperar la compostura. Sabía que había abierto una puerta que ya no podía cerrar con facilidad. Había hecho un gesto que podría transformar la relación de manera irreversible, aunque solo fuera un pequeño acompañamiento. Su profesionalismo, su ética, su racionalidad, todo parecía insuficiente frente al torbellino de emociones que la invadía. El silencio de la consulta era pesado, casi asfixiante. Sarocha sabía que cada decisión a partir de ese momento tendría un peso doble. El de la contención terapéutica y el de las emociones que ella misma había dejado aflorar. La ruptura en realidad ya había comenzado. El día de la visita amaneció gris y húmedo. Un viento frío se colaba por las calles, doblando las hojas secas y removiendo el polvo. Rebeca se levantó temprano, con una mezcla de ansiedad y anticipación que no había sentido antes. No era miedo al lugar, era miedo a lo que podía ocurrir entre ellas, al espacio compartido fuera del consultorio, al contacto real que hasta ahora solo había sido contenido y seguro dentro de la sesión. Se vistió con cuidado, sin prisa pero con una conciencia intensa de cada gesto. Cada movimiento era una preparación, un acto de contención y autocontrol. Su corazón latía rápido, casi desbocado, como si adivinara que este día marcaría algo más que un simple encuentro. Sería un umbral que, una vez cruzado, cambiaría su relación con Sarocha de manera irrevocable. Sarocha llegó puntual, con su porte habitual, serena, segura, pero no impermeable. Se notaba el cansancio de su jornada, la tensión contenida en los hombros, en la mandíbula apenas apretada. Su mirada, sin embargo, estaba clara, enfocada en Rebeca, consciente del límite que debía sostener, pero sin perder empatía. Cuando Rebeca la vio aparecer, un pequeño temblor recorrió su voz. «Gracias por venir», susurró con un hilo de aire, tratando de no quebrarse antes de tiempo. Sarocha asintió apenas, dejando que su presencia hablara por ella. Ninguna palabra era necesaria.
El simple hecho de caminar juntas, de sentir la proximidad sin invasión, creó un puente invisible entre ellas. Cada paso sobre el sendero húmedo del cementerio llevaba consigo recuerdos dormidos, memorias de dolor y ausencia que Rebeca había mantenido bajo control durante años. A medida que avanzaban, Rebeca sintió como la tensión interna, contenida con esfuerzo, empezaba a filtrarse. Cada lápida, cada nombre grabado, cada flor marchita, parecía amplificar la emoción. La sensación de tener a Sarocha cerca no como terapeuta distante, sino como compañía presente desató algo que no podía retener. Sus lágrimas comenzaron a brotar, primero silenciosas, luego incontenibles, mezcladas con suspiros entrecortados. Sarocha reaccionó al instante. Rodeó a Rebeca con los brazos en un abrazo firme pero cuidadoso, transmitiendo seguridad sin invadir el espacio íntimo de la joven. Su cuerpo se tensó con la cercanía, con el contacto que iba más allá del encuadre profesional, pero el gesto era necesario, instintivo, un acto de contención humana antes que clínica. «Estoy aquí», susurró Sarocha con suavidad. «Estoy aquí contigo». El abrazo se prolongó más de lo que cualquiera de las dos habría permitido en un contexto habitual. Rebeca sintió que el mundo a su alrededor se sostenía y se desmoronaba al mismo tiempo. La mezcla de alivio y vulnerabilidad la abrumaba, y la presencia de Sarocha, cálida y constante, amplificaba emociones que hasta ese momento solo podían surgir en la imaginación. Sarocha, mientras tanto, sentía un temor nuevo. La frontera profesional que creía inquebrantable se había visto vulnerada. Cada latido, cada respiro compartido, cada gesto silencioso de cercanía, la confrontaba con la intensidad de sus propios sentimientos. La racionalidad luchaba por mantenerse, pero no podía negar la carga emocional que ahora estaba al alcance de la mano. Caminar de regreso fue un acto silencioso y compartido. Ninguna necesitaba hablar. Cada paso, cada sombra sobre la piedra húmeda, cada ráfaga de viento, recordaba que algo había cambiado. La contención y el afecto se entrelazaban de manera compleja, confusa, potente y peligrosamente cercana. Ambas comprendieron, sin pronunciarlo, que aquel día había marcado un antes y un después. La cercanía había sido necesaria para Rebeca, un soporte real en un espacio que evocaba miedo y pérdida, pero también había dejado abierta una puerta para emociones que ya no podían ignorarse. Ese abrazo, ese simple acto de estar juntas, llevaba consigo la fragilidad de los límites humanos, el riesgo de lo íntimo y la fuerza de lo compartido. Y aunque el frío seguía recorriendo el cementerio, había un calor silencioso, imposible de borrar, que ninguna de las dos podría negar. El acercamiento había ocurrido, el límite se había movido, y ahora había que aprender a caminar juntas con esa verdad. El regreso fue silencioso. Ninguna palabra parecía necesaria. La ciudad gris y fría servía de telón. Rebeca caminaba junto a Sarocha, con los hombros tensos y el corazón acelerado, absorbiendo la sensación de proximidad y contención que hasta entonces solo había conocido en la consulta. Su cuerpo aún reaccionaba al cementerio, a la intimidad de la caminata y a la liberación de lágrimas que la había dejado agotada y vulnerable. Sarocha percibió cada temblor, cada respiración entrecortada. La joven estaba agotada, vulnerable, y el temor de que quedara sola en ese estado le hizo tomar una decisión inmediata, aunque la racionalidad le gritara que no debía. Debía asegurarse de que Rebeca llegara a un espacio seguro. Debía llevarla a su casa. «Creo que sería mejor si te acompaño a casa», dijo, con voz baja apenas audible, midiendo sus palabras. «Quiero asegurarme de que estés bien». Rebeca la miró, sorprendida y un poco avergonzada, pero no dudó. No había en ella reproche ni imposición, solo un alivio silencioso de no tener que enfrentar la soledad después de lo vivido. Asintió apenas y caminó junto a Sarocha por las calles húmedas, con la cabeza baja y los hombros tensos. «Gracias por todo», susurró Rebeca, rompiendo finalmente el silencio. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos brillaban húmedos. Sarocha asintió sin pronunciar palabras. Su mirada se posó en la joven, intentando equilibrar firmeza y ternura, contención y cercanía. Sentía la urgencia de mantener el encuadre, pero también la certeza de que, en este momento, solo podía sostenerla como persona,
como alguien que entiende que estaba enfrentando un duelo interno profundo. La decisión de llevarla a casa no había sido impulsiva, sino una respuesta a la vulnerabilidad extrema que percibía. Un acto de cuidado que la obligaba a confrontar sus propios límites. Al llegar al apartamento de Rebecca, el silencio se volvió casi eléctrico. Las llaves en la puerta, los pasos por el pasillo, todo parecía amplificar la tensión contenida durante la caminata. Rebecca no podía evitar que su cuerpo se inclinara ligeramente hacia Sarocha, buscando sostén, buscando calor, buscando esa seguridad que solo con ella había sentido. «¿Puedes quedarte un momento más conmigo?», preguntó Rebecca con un hilo de voz, consciente de lo que decía, pero incapaz de contenerlo. Sarocha dudó apenas un instante. Su racionalidad le decía que debía decir que no podía seguir cruzando límites. Pero el instinto de cuidado, de empatía profunda, fue más fuerte. Respiró hondo y asintió ligeramente. «Está bien», susurró. «Un momento». Rebecca se permitió acercarse y, sin previo aviso, se apoyó contra ella. La frágil contención que había sostenido en el cementerio se deshizo, y ambas se encontraron en un abrazo largo, silencioso, cargado de emociones que no habían podido pronunciarse. Rebecca lloraba, dejando salir años de angustia, miedo y vulnerabilidad. Sarocha la sostenía, sintiendo cada latido, cada respiración, consciente de la intensidad de lo que estaba ocurriendo. No era un abrazo romántico ni un gesto impulsivo. Era un acto de contención, de cercanía humana, de reconocimiento del dolor y la fragilidad de la otra. Pero al mismo tiempo, la cercanía provocaba algo más profundo, incómodo, imposible de ignorar. La conciencia de la atracción, del vínculo que había comenzado a desarrollarse en ambas. «Estoy aquí», dijo Sarocha suavemente. «No tienes que decir nada. Solo respira». Rebecca apoyó la cabeza contra su hombro y respiró, sintiendo cómo el calor de Sarocha la anclaba, la sostenía, la contenía. Durante unos minutos nada más importó. Ni el tiempo, ni la ética, ni los límites que ambas sabían que estaban al borde. Solo ese momento, solo esa presencia. Cuando finalmente se separaron, Rebecca levantó la mirada, sonrojada y confusa. Intentó poner palabras a lo que sentía, pero la intensidad del abrazo la había dejado sin aliento, sin control, con el corazón desbordado. «Gracias por acompañarme», susurró. «No sé cómo habría podido hacerlo sola». Sarocha asintió, sin buscar excusas ni explicaciones. Sabía que cualquier palabra de racionalización rompería la magia y la seguridad del momento. «Lo importante es que estés bien», dijo con suavidad. «Eso es lo que cuenta». Mientras salía del departamento de Rebecca, Sarocha sintió un peso nuevo. Había cruzado un límite, consciente de la vulnerabilidad de la joven y de sus propios sentimientos. Sabía que este acercamiento, aunque necesario y humano, abría una brecha que no podía ignorar. El encuadre terapéutico se había visto quebrado, y ahora tendría que navegar con extrema precaución entre la ética profesional y la conexión emocional que había permitido. Más tarde, ya en su departamento, Sarocha se sentó en la sala vacía, los hombros tensos, y cerró los ojos. La culpa era real, la responsabilidad era enorme, pero también lo era la certeza de que lo que acababa de hacer había sido necesario. Y esa contradicción, tan intensa, era imposible de resolver con palabras. Solo el tiempo y la consciencia de cada paso futuro podrían sostenerla. El día terminaba, gris y silencioso, pero cargado de un calor interior que ninguna de las dos podían negar. Un límite se había movido, y ambas tendrían que aprender a seguir con ello. Capítulo 20. La contención de Sarocha. Al día siguiente, Sarocha recibió un mensaje inesperado. Se había liberado un cupo en la agenda de su supervisora para esa misma tarde. Sin dudarlo, aceptó. Necesitaba hablar, necesitaba desahogarse, clarificar lo que estaba sintiendo. La ansiedad que la había acompañado desde la visita al cementerio no daba tregua, y sabía que debía poner en palabras lo que hasta entonces había permanecido como un peso secreto, acumulado entre ética, emoción y deseo contenido. Llegó a la consulta de su supervisora, y la encontró con la calma habitual, la presencia firme que la había acompañado en tantos dilemas clínicos. El espacio estaba ordenado, silencioso,
con el aroma tenue de té y papel que Sarocha siempre asociaba con la claridad mental. Tomó asiento, respiró hondo y comenzó a hablar, sintiendo que cada palabra liberaba un poco de la presión que llevaba dentro. «Siento cosas», dijo con la voz entrecortada. «Por una paciente. No es profesional, lo sé, pero no puedo negarlo». Su supervisora la escuchó sin interrumpirla, con esa mirada que no juzga sino que observa, que invita a explorar sin culpa. Sarocha continuó, con la respiración más acelerada de lo que esperaba, sintiendo cómo cada confesión desdibujaba un poco más la línea entre lo ético y lo humano. «La acompañé al cementerio», confesó con un hilo de voz. Su única figura de apego no estaba en la ciudad, y sentí que tenía que hacerlo. Además, tuve un sueño con ella. Y cuando me contó que había aceptado salir con un chico, sentí celos. El aire de la habitación se volvió denso, cargado de emoción contenida. Su supervisora no reaccionó con reproche. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y rompió el silencio con una voz cálida, firme, que parecía sostener cada palabra de Sarocha. «Sarocha, entiendo. Esto es humano. Lo que sientes no te define como profesional. Pero a veces lo mejor no es ceder al impulso de estar presente en todo. A veces dar un paso atrás es lo más ético y lo más sano». Sarocha negó con la cabeza, casi instintivamente, con una mezcla de frustración y miedo. «No puedo», dijo. «Si me alejo, afectará el proceso de Rebeca. Ella necesita sostén, y yo sé que soy la persona que puede dárselo ahora». La supervisora la observó unos segundos en silencio, dejando que la tensión se asentara antes de hablar de nuevo. Su tono era paciente, empático, pero también firme, sin ceder ante la excusa de Sarocha. «Sarocha, el proceso es de Rebeca, no tuyo. Dar un paso atrás no significa que ella retroceda. No será fácil, puede ser incómodo, incluso doloroso, pero a veces es necesario para que la paciente crezca y se sostenga por sí misma. No tu presencia, no tu cuidado, es lo que define su avance». Sarocha cerró los ojos un instante, dejándose penetrar por la claridad de las palabras. Su corazón aún latía con fuerza, su cuerpo aún reaccionaba a la proximidad emocional que había permitido. Cada músculo seguía recordando el contacto, el abrazo en el cementerio, la sensación de calor y seguridad que había ofrecido sin planearlo. La lógica comenzaba a abrir un resquicio en su resistencia, aunque el deseo persistía. «Lo sé», murmuró. «Lo sé racionalmente. Pero es tan difícil separarme, me cuesta soltarla». «Y es normal», respondió la supervisora. «Pero tu deseo de protegerla no puede reemplazar la experiencia que ella necesita vivir por sí misma. No puedes vivir sus emociones por ella. A veces sostener es retirarse». Sarocha respiró profundo. La contención que su supervisora le ofrecía era diferente de la que podía brindar como terapeuta. No era seguridad inmediata, no era un abrazo que calmara el miedo, sino claridad ética y comprensión sin juicio. Cada palabra le mostraba que podía ser empática sin ceder a la atracción o al impulso de sobreproteger. «Es como si me pidieras soltar», dijo Sarocha con un hilo de voz. «Y no sé si puedo». «No es un abandono», aclaró la supervisora. «Es un acto de respeto y cuidado. Permitirle vivir sus emociones, incluso cuando duelen o nos provocan celos, es lo que realmente la sostiene. Y a la vez, te protege a ti. Mantener límites claros es también un acto de amor a tu profesión». Sarocha dejó escapar un suspiro largo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a ceder, aunque la sensación de pérdida todavía ardía en el pecho. Podía aceptar la verdad de lo que estaba diciendo. Soltar no era dejar de cuidar, no era fallar, sino permitir que la otra persona se sostuviera por sí misma, con la compañía terapéutica de otro. Poco a poco, la presión interna comenzó a ceder, aunque una parte de ella todavía doliera, porque sabía que este paso implicaría reconocer sus propios deseos y emociones más íntimas. Pero era necesario. Al regresar a su departamento, Sarocha se dejó caer sobre el sillón. La luz tenue de la tarde atravesaba las cortinas, y el silencio del espacio la abrazaba de manera irónica, tan seguro y a la vez tan frágil como los límites que acababa de atravesar. Pensó en Rebeca, en la mezcla de emociones que la joven despertaba en ella, emociones que hacía mucho tiempo no sentía. Estaba tan enfocada en su trabajo,
enseñando a lidiar con sus emociones a otros. Y ahora que se enfrentaba con esto, no sabía cómo seguir. Pensó en lo irónico que era. Ella misma no estaba pudiendo lidiar con lo que sentía. Respiró hondo y murmuró para sí misma: mi supervisora tiene razón, debo soltarla. No era abandono. No era rechazo. Era reconocimiento de que la contención excesiva, el impulso de protegerla más allá del límite, podía resultar dañino para ambas. Para Rebecca, porque le impediría aprender a sostenerse por sí misma. Para ella, porque cada cercanía cruzaba fronteras que su ética le exigía respetar. Se reacomodó sobre el sillón, cerrando los ojos. Intentó no darle vueltas a la culpa, al deseo, a la atracción que había sentido y que aún sentía. No había más que hacer, era hora de soltar. No hay que darle más vueltas, susurró como un mantra. Por ambas, el día terminaba, y con él la urgencia de responder a cada emoción inmediata. Reconocer el límite no disminuía lo que había sentido, pero le daba un norte claro. Por primera vez en días, permitió que su cuerpo se relajara del todo. Sabía que el camino sería difícil, que la tensión no desaparecería de inmediato, pero al menos había tomado la decisión correcta. Soltar no era renunciar, era sostener de otra manera. Y eso por ahora bastaba. Capítulo 21. La decisión. Sarocha tomó la decisión una mañana temprano, sentada sola en la cocina, con una taza de café que se había enfriado sin que se diera cuenta. La luz entraba apenas por la ventana, pálida e indecisa, como si el día también dudara en comenzar. Ella no. Su cuerpo ya sabía lo que su mente llevaba días intentando evitar. No fue una revelación súbita. No hubo claridad luminosa ni alivio. Fue una certeza lenta, pesada, irreversible. Derivar el caso era lo correcto. Lo sabía desde el cuerpo antes que desde la teoría, desde esa incomodidad persistente que no se iba, desde la tensión que aparecía incluso cuando no pensaba conscientemente en Rebecca. Y aún así, el dolor no se parecía en nada a una decisión profesional. Se parecía a una pérdida física, a una mutilación, como si tuviera que arrancarse algo que ya se había integrado a ella sin permiso, sin aviso, sin nombre. Una amputación. Se dijo que era ética. Se dijo que era cuidado. Se dijo que era responsabilidad. Repitió esas palabras como un rezo seco, sin consuelo. Nada de eso evitó que le doliera. El día de la sesión llegó demasiado rápido, como si el tiempo se hubiera contraído solo para empujarla hacia ese momento. Sarocha se preparó como siempre. La ropa sobria, el gesto contenido, la postura correcta. Pero todo en ella estaba distinto. El consultorio parecía más pequeño, más cargado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Se sentó con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las piernas, los pies firmes en el suelo. Necesitaba anclarse. Necesitaba recordarse quién era allí. Cuando Rebecca entró, sonrió apenas. Una sonrisa frágil, confiada. Una sonrisa que no sabía lo que estaba a punto de perder. «Hola», dijo Rebecca, sentándose frente a ella, acomodándose como tantas otras veces. Ese gesto cotidiano fue casi insoportable. Sarocha respiró hondo, sintiendo cómo el aire le llenaba los pulmones con dificultad. «Rebecca, hoy necesito hablar contigo de algo importante». El tono fue suficiente. No hubo dramatismo, pero el cuerpo de Rebecca se tensó de inmediato, como si hubiera reconocido una amenaza antes de comprenderla. «¿Pasa algo?», preguntó con una leve rigidez en la voz. Sarocha sostuvo la mirada, sin huir. «He tomado la decisión de derivar tu proceso terapéutico a otro profesional». El silencio cayó como un golpe seco, brutal, sin transición. «¿Qué?», Rebecca parpadeó. «No entiendo». «Es una decisión clínica», continuó Sarocha, midiendo cada palabra, sosteniéndose en el encuadre. «Tengo una carga de pacientes muy alta y necesito redistribuir algunos casos». Mientras hablaba, sabía que era una verdad incompleta. Tenía más pacientes de lo recomendado, sí, pero la razón era otra. Rebecca la miró fijo, incrédula, como si buscara una grieta en su rostro. «¿Por qué el mío?». La pregunta quedó suspendida entre ambas, afilada. Sarocha no respondió de inmediato. El silencio se estiró un segundo más de lo necesario. «Creo que es lo mejor para tu proceso», dijo finalmente.
Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas con una rapidez que la desarmó. No te creo, dijo sin levantar la voz. No me mires así, no te creo. Si fuera solo por carga, no sería yo. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. No quiero otro psicólogo, añadió. No quiero empezar de nuevo. No puedo. La frase no era un capricho. Era una súplica disfrazada de resistencia. Sarocha sintió el impacto en el pecho, un dolor sordo, pero se mantuvo firme. Esto no es un abandono, dijo con cuidado. Y no voy a dejar tu terapia a medias. Has tenido avances importantes, Rebeca. Lo peor que podríamos hacer ahora es interrumpirlos. Rebeca negó con la cabeza. Las lágrimas caían sin ruido, sin escándalo, como si ya no tuviera energía para defenderse. Entonces dime la verdad. La exigencia fue clara. Justa. Sarocha cerró los ojos un instante. Apenas un segundo. Pero en ese segundo, decidió dejar de esconderse. Tengo mis motivos, dijo. Y te los voy a decir. Pero primero necesito que te tranquilices un poco. Rebeca respiraba con dificultad, como si el cuerpo no supiera cómo procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Es por lo que yo siento?, preguntó de pronto. ¿Es porque me atraes? Sarocha abrió los ojos de inmediato, con una reacción casi instintiva. No respondió con firmeza. Lo que sientes no es atracción, Rebeca. Es apego. Es completamente comprensible en tu proceso. No, Rebeca negó con fuerza. Yo sé lo que siento. Sé que no es posible. Acepto los límites. Pero te necesito cerca. Ese te necesito fue el punto de quiebre. No como manipulación. Como verdad desnuda. Sarocha sintió que ya no podía seguir refugiándose en formulaciones clínicas. Que hacerlo sería una forma de violencia sutil. Cerró los ojos. Respiró. Y dijo la verdad. La que necesita dejar de traspasar límites soy yo. Rebeca se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera cambiado de eje. Dejé de verte solo como una paciente, continuó Sarocha, con la voz firme pero atravesada por una grieta. Y eso es incorrecto. Es normal que a ti te pase, pero no a mí. Yo soy la profesional, y necesito poner espacio entre nosotras. Las lágrimas de Rebeca se detuvieron de golpe, como si el cuerpo hubiera entrado en shock. ¿Qué?, susurró. ¿Qué estás diciendo? No te estoy abandonando, dijo Sarocha. Te estoy cuidando. Te voy a derivar a un buen profesional. Alguien que pueda acompañarte sin este conflicto. Rebeca se quedó congelada. El silencio fue largo, denso, irreal. ¿Estás diciendo que tú sientes algo por mí?, preguntó finalmente, sin rodeos, sin protección. Sarocha sostuvo la mirada un segundo, y luego decidió proteger el encuadre por última vez. No vamos a entrar en eso, dijo con suavidad, pero con límite. No es necesario para tu proceso. Rebeca tragó saliva. No estoy preparada para confiar en alguien más, dijo. Necesito tiempo. Para pensar. Sarocha asintió. Está bien, respondió. Podemos tener una última sesión de cierre. Te presentaré opciones de terapeutas, y tú decidirás si deseas continuar o no. Se inclinó apenas hacia adelante, con una urgencia que no pudo ocultar. Por favor, piénsalo bien, le dijo. Has avanzado mucho. De verdad. Estoy segura de que puedes seguir creciendo con o sin mí. Y eso me haría muy feliz. Rebeca no respondió. Se levantó lentamente, con el cuerpo rígido, como si caminara dentro de agua espesa. No la miró al salir. No dijo adiós. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Sarocha se quedó sentada, inmóvil, con los ojos fijos en el lugar vacío donde había estado Rebeca. El dolor era profundo. Silencioso. Correcto. Había hecho lo que debía. Y aún así, nunca le había dolido tanto hacer lo que tenía que hacer. Capítulo 22. El vacío. Rebeca no supo en qué momento llegó a la calle. Recordaba la puerta cerrándose. El sonido seco. Nada más. El mundo seguía ahí. Autos, gente, ruido, pero ella caminaba como si estuviera bajo el agua, con el cuerpo pesado, la cabeza zumbando, el pecho comprimido por algo que no lograba transformarse en llanto. Había entendido las palabras. Todas. Cada una. Lo que no entendía era cómo sobrevivir a ellas. Caminó sin rumbo, sin mirar direcciones, hasta que las piernas comenzaron a temblarle. Se sentó en una banca cualquiera, en una esquina sin importancia,
Y ahí fue cuando el derrumbe llegó. No fue inmediato. No fue teatral. Fue lento. Primero, una presión insoportable en el pecho. Luego, la sensación de que el aire no entraba. Después, las lágrimas. Silenciosas. Incontrolables. Se llevó las manos a la cara, como si pudiera sostener algo que se estaba rompiendo desde adentro. No, susurró. No así. No era solo perder a Sarocha como terapeuta. Era perder el lugar seguro. La única voz que había sabido nombrarla sin invadirla. La única presencia que no le exigía estar bien. Y sobre todo, era perderla cuando por fin se había atrevido a necesitarla. El pensamiento volvió cruel, obsesivo. Dejé de verte solo como una paciente. Entonces era verdad. ¿Había sido real todo eso que había sentido, o solo una ilusión peligrosa que había arruinado lo único que la sostenía? El miedo más antiguo regresó con violencia. Si necesito demasiado, me dejan. Se abrazó a sí misma, balanceándose apenas, como una niña que intenta calmarse sola. El cuerpo sabía antes que la mente. Estaba reviviendo todas las pérdidas juntas. No solo esa, todas. Llegó a su departamento entrada la tarde. Cerró la puerta y se dejó caer al suelo, sin quitarse los zapatos, sin encender la luz. El silencio la golpeó con una brutalidad nueva. Dijo que no me abandonaba, murmuró, riendo entre sollozos. Y aún así me alejara. Se arrastró hasta la cama y se acostó en posición fetal. El teléfono estaba a su lado. Lo miró durante largos minutos. Pensó en escribirle. Pensó en rogar. Pensó en decirle que aceptaba cualquier cosa, cualquier límite, cualquier forma, pero que no la dejara. Pero algo dentro de ella, lo poco que había aprendido, le susurró que eso la destruiría. Apagó el teléfono. Lloró hasta que el cuerpo se cansó, hasta que no quedó nada. Y cuando el sueño llegó, no fue descanso. Fue una caída oscura, sin sueños, sin refugio. Sarocha llegó a su departamento cuando ya era de noche. No encendió las luces de inmediato. Dejó el bolso en el suelo, apoyó la espalda contra la puerta cerrada y se quedó ahí, de pie, respirando como si acabara de correr. El consultorio aún estaba en su cuerpo. La silla vacía. La mirada de Rebeca. La puerta cerrándose. Se llevó una mano al pecho, como si algo físico le doliera. Era lo correcto, se dijo. Era lo correcto. Pero las palabras no aliviaban nada. Se sirvió una copa de vino que no disfrutó. Caminó por el departamento sin rumbo, tocando objetos, como si necesitara comprobar que el mundo seguía existiendo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era paz. Era ausencia. Se sentó en la cama, todavía vestida, y dejó que el cansancio la alcanzara. Cerró los ojos y la imagen volvió. Rebeca sentada frente a ella. La voz quebrada. El te necesito. Abrió los ojos de golpe. No susurró. No puedo permitir esto. Pero el vacío ya estaba ahí. Instalado. Irreversible. Se dio cuenta de algo que no había querido admitir. Derivarla no solo la protegía a ella como profesional. Estaba protegiendo a Rebeca de ella misma. Y esa conciencia dolía más que cualquier culpa. Se acostó finalmente, mirando el techo, sintiendo cómo el cuerpo seguía reaccionando a una presencia que ya no estaba. No había deseo explícito. Había algo más peligroso. Ternura, preocupación, vínculo. La quiero cuidar, admitió en voz baja. Y por eso tengo que soltarla. Pensó en la última sesión. En cómo tendría que sostenerla sin tocarla. En cómo tendría que despedirse sin romperse. Una lágrima silenciosa rodó por sus mejillas. No la limpió. Esa noche no soñó con Rebeca. Y eso, de alguna forma, fue peor. En dos puntos distintos de la ciudad, dos mujeres intentaban dormir. Ambas habían perdido algo. Ambas habían hecho o sufrido una renuncia. Ambas sentían el mismo hueco, aunque lo llamaran distinto. Rebeca lo llamaba abandono. Sarocha lo llamaba responsabilidad. Pero el vacío era el mismo. Y ninguna de las dos sabía aún si ese vacío las destruiría, o si, dolorosamente, sería el espacio donde algo nuevo tendría que aprender a crecer. Capítulo 23. Lo que se rompe para seguir. La sala estaba igual que siempre. La misma luz tibia cayendo desde la lámpara lateral. El mismo sillón gris, ligeramente inclinado hacia el centro.
La misma distancia cuidadosamente medida entre ambas. Todo estaba en su lugar, y sin embargo nada lo estaba. Sarocha lo sintió incluso antes de que Rebeca entrara. Había algo en el aire, una densidad distinta, como si la habitación supiera que esa sesión no sería una más, que no habría continuidad, que algo iba a cerrarse para siempre. Rebeca entró sin saludar. No fue un gesto consciente, fue una ausencia. Caminó hasta el sillón y se sentó rígida, con los brazos cruzados sobre el pecho, los hombros levemente elevados, como protegiéndose de un golpe que ya había ocurrido. Su mirada no buscó a Sarocha, se quedó fija en un punto del suelo, apenas a unos centímetros de sus pies. Su cuerpo hablaba con claridad brutal. Estaba cerrada, herida, alerta. Sarocha lo notó de inmediato. Sintió el impulso automático de suavizar, de acercar la voz, de reparar. Y tuvo que contenerlo. Esa contención, lo sabía, era ahora su último acto terapéutico. «Gracias por venir», dijo con suavidad, dejando que la voz fuera estable, anclada. Rebeca no respondió. Ni una palabra, ni un gesto. El silencio se estiró entre ambas. No era el silencio fértil de otras sesiones, ese que abría caminos inesperados. Era un silencio rígido, defensivo. Un silencio que no invitaba, resistía. Sarocha respiró hondo, consciente de cada segundo que pasaba. «Esta es nuestra última sesión de cierre», continuó finalmente. «Y quiero que podamos usarla de la mejor manera posible para ti». Rebeca levantó la mirada despacio. Sus ojos estaban secos, demasiado secos. No había lágrimas, solo una opacidad cansada, como si algo se hubiera apagado para protegerse. «No quiero seguir con la terapia», dijo de golpe. «Con nadie». La frase cayó con peso. No tembló. No fue impulsiva. Fue una declaración. Sarocha sintió el impacto directo en el pecho, una presión conocida, pero no se movió. No cruzó las piernas. No cambió de postura. Se mantuvo presente. «Entiendo que ahora lo sientas así», respondió. «Y tiene sentido, considerando lo que estamos trabajando. Pero esta reacción también es parte del proceso». Rebeca soltó una risa breve, seca. No negó con la cabeza. «No intentes decirlo así. Esto no es proceso». La miró por primera vez directo a los ojos. «Esto es que me soltaste cuando más te necesitaba». Las palabras no fueron un ataque. No hubo rabia en el tono. Fueron dichas desde un lugar mucho más peligroso. La herida abierta, sin defensa. Sarocha sintió como algo se le quebraba por dentro. Aún así, sostuvo la calma. «No te solté», dijo. «Te cuidé». No, repitió Rebeca, esta vez con la voz quebrándose. «Me dejaste». Tragó saliva. Como todos. Ese como todos no era solo para Sarocha. Era una historia entera comprimida en 2 palabras. Sarocha cerró los ojos un instante. No para huir, para sostenerse dentro de sí misma y no responder desde la culpa. «Rebeca», dijo al abrirlos, con una calma cuidadosamente construida. «Si hubiera seguido atendiéndote en estas condiciones, te habría dañado más. Y eso es algo que no puedo permitir». Se inclinó apenas hacia adelante, rompiendo mínimamente la simetría habitual, y tomó una tarjeta de su carpeta. La sostuvo entre los dedos durante unos segundos, como si necesitara despedirse también de ese gesto, antes de extenderla. «Este es un colega en quien confío profundamente», dijo. «Tiene experiencia en duelo, en trauma, en vínculos complejos. Sé que podría acompañarte bien». Rebeca miró la tarjeta como si fuera un objeto ajeno. Peligroso. Como si tocarla implicara aceptar una realidad que no estaba lista para sostener. «No quiero que nadie me conozca de nuevo», susurró. «No quiero volver a contar mi historia. No quiero empezar otra vez». Sarocha asintió lentamente. «No empezarías desde cero», respondió. «Todo lo que trabajaste aquí sigue siendo tuyo. Nada de eso se pierde porque yo no esté. Tu capacidad de sentir, de poner palabras, de sostenerte. Eso no desaparece». Rebeca apretó la tarjeta con fuerza. Sus nudillos se blanquearon. «¿Te das cuenta de que esto duele porque fue real?», preguntó mirándola directo, sin protección. «No fue solo apego». Sarocha sostuvo la mirada. No negó. No confirmó. Permitió que la verdad quedara ahí, respirando entre ambas. «Lo que sentí fue real», dijo finalmente. «Y también lo fue el cuidado.
Pero el amor, cuando no puede sostenerse de forma segura, también necesita límites. Rebeca respiró hondo. El aire entró con dificultad, como si el pecho no tuviera espacio suficiente. No sé si puedo, admitió. No ahora. No tienes que decidir hoy, respondió Sarocha. Solo te pido que no cierres esa puerta para siempre. Aunque ahora duela. Se levantó lentamente, señalando con el cuerpo lo que las palabras ya habían dicho. El cierre estaba ocurriendo. Gracias por haber confiado en mí, dijo. De verdad. Rebeca se quedó sentada unos segundos más, inmóvil, como si levantarse implicara aceptar algo irreversible. Finalmente lo hizo. No la miró. Ojalá no me hubieras querido, murmuró, casi para sí misma, antes de cruzar la puerta. La puerta se cerró, y esta vez el sonido no dejó espacio para interpretaciones. Fue definitivo. Sarocha canceló sus pacientes de la tarde sin dar explicaciones largas. No tenía espacio para sostener a nadie más. Apenas podía sostenerse a sí misma. No me encuentro bien, dijo a su asistente, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Necesito retirarme. No explicó más. No pidió disculpas. No prometió reagendar. Cerró la puerta del consultorio con un gesto automático. Recogió su bolso y salió sin mirar atrás. El aire de la calle le golpeó el rostro con una brusquedad innecesaria. La ciudad seguía funcionando con una indiferencia casi ofensiva. Autos, voces, pasos apurados, risas sueltas. Todo seguía igual, como si nada se hubiera quebrado dentro de ella. Subió al auto y condujo. Sin destino. Durante casi una hora avanzó sin rumbo consciente, girando donde el instinto le indicaba, dejando atrás el ruido, los edificios, las señales conocidas. El cuerpo sabía hacia dónde ir antes que la mente. Cuando el tráfico comenzó a disiparse y el verde ocupó el paisaje, Sarocha recién se dio cuenta de que estaba temblando. El camino terminó en un pequeño refugio natural, un lugar escondido, casi olvidado. Un sitio al que había ido años atrás, en otra vida, cuando todavía creía que podía separar con claridad lo que sentía de lo que debía hacer. Estacionó y bajó. El silencio era espeso, húmedo, envolvente. El aire olía a tierra mojada y hojas. No había nadie. Ni voces, ni miradas, ni exigencias. A solas, caminó unos pasos sin rumbo, hasta que las piernas dejaron de responderle. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol grande, antiguo, como si necesitara algo que no se moviera, que no juzgara, que no pidiera nada. Y ahí, por primera vez desde la mañana, el cuerpo dejó de sostener. La culpa llegó sin aviso, brutal, total. Nunca debí sentir, susurró, como si el árbol pudiera escucharla. Nunca. Se cubrió el rostro con las manos, pero no para esconderse, para no deshacerse por completo. El llanto salió sin permiso, rompiendo cualquier intento de control. No fue elegante. No fue silencioso. No fue contenido. Lloró como nunca antes. Lloró por Rebeca, por su mirada herida, por esa frase final que aún le quemaba en el pecho. Lloró por la ética, por el peso de sostenerla incluso cuando duele más que romperla. Lloró por el deseo que no eligió, por haberlo reconocido demasiado tarde. Lloró por el límite que sí eligió, aun sabiendo que la dejaría sangrando. Lloró por la herida que había causado sin querer, pero que existía igual. El llanto la dobló sobre sí misma. Le faltaba el aire. El pecho se cerraba, los hombros temblaban. El cuerpo entero se sacudía como si quisiera expulsar algo que no podía irse. Esto la dañó, decía entre sollozos. Yo la dañé. La frase se repetía, obsesiva, sin consuelo posible. Se sentía sucia, inadecuada, indigna de la posición que ocupaba. ¿Cómo había permitido que eso ocurriera? ¿En qué momento había confundido presencia con necesidad, cuidado con deseo? Las preguntas no buscaban respuestas. Buscaban castigo. Lloró hasta quedarse sin aire, hasta que el cuerpo dejó de resistir, hasta que el llanto se transformó en un agotamiento profundo, casi animal. El silencio volvió poco a poco, interrumpido solo por su respiración irregular y el sonido distante del viento entre las hojas. Y aún así, incluso ahí, rota, exhausta, con la cara húmeda y los ojos hinchados, una certeza incómoda permanecía intacta en el fondo de su pecho.
No había otra salida que no fuera peor. Seguir habría sido traicionar todo. Quedarse habría sido abusar del poder. Negarlo habría sido mentirse. Cuando el llanto cesó, no llegó la calma. Llegó el vacío. Un espacio amplio, frío, sin forma. Un lugar donde ya no había justificaciones ni discursos éticos, solo la verdad desnuda de lo que había perdido. Esta vez no intentó llenarlo. No lo anestesió. No lo explicó. Lo habitó. Y por primera vez desde que Rebeca había cruzado su puerta, Sarocha se permitió estar completamente sola con las consecuencias de haber hecho lo correcto. Aunque doliera como una condena. En otra parte de la ciudad, Rebeca llegó a su departamento y cerró la puerta con cuidado, como si el mundo pudiera romperse si hacía ruido. Se dejó caer en el suelo del recibidor, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas hacia el pecho. No encendió la luz. No se quitó la chaqueta. No lloró al principio. El silencio era denso, casi hostil. Solo se oía su respiración irregular y el zumbido persistente en la cabeza, como un eco que no se apagaba. El cuerpo le pesaba. Los brazos, las piernas, el cuello, todo parecía demasiado, como si llevara días cargando algo invisible. Pensó en la consulta, en la silla vacía, en la tarjeta apretada entre sus dedos. No fue apego, fue real. La idea volvía una y otra vez, obsesiva, como una herida que se rasca sin darse cuenta. El pecho le dolía de una forma extraña, profunda, no como tristeza, sino como abandono. Como esa sensación infantil de quedarse sola en un lugar desconocido, llamando a alguien que no vuelve. Entonces el teléfono vibró. El sonido la hizo sobresaltarse. Irene. Rebeca lo miró sin moverse. Durante unos segundos pensó en no contestar. No quería explicar. No quería escuchar preocupación. No quería sentir que volvía a ser la que se cae. Pero contestó. Rebe. La voz de Irene se quebró apenas escuchó sus sollozos. ¿Qué pasó? Y ahí, la presa cedió. El llanto salió violento, desordenado, sin forma. No era un llanto adulto. Era crudo, infantil, desesperado. Rebeca apenas podía respirar mientras intentaba hablar. Me derivó, logró decir entre sollozos. Hoy fue la última sesión. Irene no dijo nada. La dejó hablar. La sostuvo desde el silencio. Rebeca le contó todo. La decisión. La explicación incompleta. La tarjeta sobre la mesa. La forma en que Sarocha había evitado responder ciertas preguntas. La frase que seguía clavada en su pecho como una astilla. Me dejó repetía. Cuando más la necesitaba. Me dijo que era por cuidarme, pero me dejó. El llanto se volvió más intenso. No puedo empezar de nuevo, dijo. No puedo contarle todo a alguien más. No quiero que nadie más me vea así. Irene respiró profundo antes de responder. Escúchame, dijo con una firmeza amorosa que Rebeca reconocía de inmediato. Esto es una recaída. No eres débil. No hiciste nada mal. Pero no puedes estar sola ahora. Rebeca negó con la cabeza, aunque Irene no podía verla. No quiero molestar, susurró. Siempre termino necesitando a alguien. Eso no es molestar, respondió Irene. Eso es estar viva. Hubo un silencio corto cargado de cuidado. Ven a Chiang Mai, pidió Irene. Mi abuela está estable. Yo estoy aquí. Te necesito conmigo y tú me necesitas a mí. Las palabras atravesaron la neblina. Chiang Mai. Salir de ese departamento. Salir de esa ciudad donde todo dolía demasiado. El silencio se alargó. Rebeca apretó el teléfono contra la oreja, los ojos cerrados, la cara húmeda de lágrimas. No sé si puedo, susurró. No tengo fuerzas. No tienes que estar bien, respondió Irene. No tienes que entender nada ahora. Solo tienes que venir. Yo me encargo del resto. Rebeca respiró hondo. El pecho seguía doliendo, pero algo se aflojó apenas. Una mínima rendija. Por primera vez desde que salió del consultorio, no se sintió completamente sola. Está bien, dijo finalmente. Iré. Colgó. Se quedó sentada en el suelo unos minutos más, mirando la oscuridad, escuchando su propia respiración. El dolor seguía ahí. La pérdida seguía ahí. Nada se había arreglado. Pero había un movimiento. Se levantó con torpeza y fue al dormitorio. Abrió el closet sin pensar demasiado y empezó a sacar ropa al azar.
Metió cosas en una mochila con manos temblorosas, sin orden, sin criterio. Como si el simple acto de preparar algo fuera una forma de no quedarse quieta. Mientras doblaba una camiseta, la tarjeta del terapeuta cayó al suelo. La miró. No la recogió. Todavía no. Cerró la mochila y se sentó en la cama agotada. El cuerpo seguía frágil, la mente saturada, el corazón roto. Pero algo dentro de ella muy pequeño, muy frágil, casi imperceptible seguía vivo. No era esperanza. No era claridad. Era apenas la decisión de no quedarse sola en la oscuridad. Y por ahora eso era suficiente. Capítulo 24. Consecuencias. El tiempo no llegó como alivio. Llegó como una superficie áspera que había que atravesar. Chiang Mai fue al principio solo un cambio de escenario. El calor húmedo, la vegetación densa, los sonidos constantes de la ciudad contrastaban con el vacío que Rebeca llevaba dentro. Dormía mal. Se despertaba sobresaltada, con la sensación de que algo había sido arrancado de raíz y dejado sangrando en silencio. La casa de la abuela de Irin tenía ese olor antiguo que mezcla madera, hierbas y tiempo detenido. Allí, Rebeca se movía despacio, como si temiera romper algo invisible. Comía poco. Hablaba menos. No mencionó a Sarocha durante varios días. Irin lo notó, pero no insistió. Había aprendido a fuerza de acompañar duelos ajenos que hay dolores que solo se pueden decir cuando encuentran su propia salida. Compartieron rutinas mínimas. Preparar té al amanecer, barrer el patio, sentarse en el suelo por la tarde cuando el calor cedía un poco. No había preguntas grandes, solo presencia. Una tarde, mientras doblaban ropa limpia, Rebeca se quedó quieta, con una prenda entre las manos. No fue solo que me dejara, dijo finalmente, con la voz baja. Fue que lo que hubo fue real. Y aún así, nunca pudo empezar. Irin no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas. Eso no lo vuelve mentira, dijo. A veces lo verdadero no puede ocurrir sin romper algo más. Rebeca tragó saliva. Eso es lo que más duele, susurró. Que no fue un error. Fue una elección. Esa noche, sola en la habitación, Rebeca abrió la mochila. Buscó la tarjeta que le había dado Sarocha. No estaba. Recordó que había quedado tirada en su departamento. Semanas después, la primera sesión con Eng no tuvo dramatismo. Eso, paradójicamente, fue lo más difícil. No había historia compartida, no había gestos conocidos, no había esa sensación de ser vista antes de hablar. Eng no ocupó el espacio con interpretaciones ni preguntas profundas. Simplemente estuvo. Podemos empezar donde tú quieras, dijo. O no empezar hoy si no puedes. Rebeca habló poco. Contestó con frases cortas. Observó. Midió. Salió incómoda. Y aún así, volvió. La segunda sesión fue más larga en silencios que en palabras. La tercera más tensa. En ninguna mencionó a Sarocha. No porque no pensara en ella, sino porque hacerlo se sentía demasiado expuesto. Un día, sin planearlo, lo dijo. Estoy aquí, aunque ella ya no esté. Eng asintió sin sobresalto. Eso dice mucho de ti, respondió. No de lo que perdiste. Esa frase no fue un consuelo inmediato. Pero se quedó. Se asentó. Rebeca empezó a comprender algo incómodo. Continuar no borraba lo sentido. No invalidaba el vínculo. Lo transformaba en algo que ya no gobernaba su presente. Y eso, aunque dolía, también era una forma de respeto. Sarocha no buscó información. No conscientemente. Pero el mundo profesional es pequeño, y los nombres a veces aparecen donde no deberían. Un comentario al pasar. Un dato cruzado. Bastó una mínima confirmación para que su cuerpo reaccionara antes que su razón. Está en terapia. Sigue. El alivio fue inmediato. Y peligroso. No quiso intervenir. No quiso acercarse. Solo necesitaba una certeza básica. Que Rebeca no se había quebrado del todo. Le escribió a Eng con un mensaje sobrio, breve, casi impersonal. Cada palabra fue medida, revisada, pensada. La respuesta tardó. Cuando llegó, fue clara. Debo marcar un límite, escribió Eng. No es apropiado hablar de una paciente. Sarocha sintió el impacto. No como reproche, sino como recordatorio. La ética no castiga, delimita. Respiró. Y respondió con honestidad. Tienes razón.
No necesito detalles. Solo, necesito saber que está bien. Esta vez, la espera fue más larga. Cuando el mensaje apareció, fue mínimo. Está muy bien. Nada más. Sarocha dejó el teléfono sobre la mesa. Se quedó inmóvil varios segundos. Ese muy bien no le pertenecía. No era resultado de su cuidado. No confirmaba nada sobre su rol. Y sin embargo fue suficiente. Esa noche, Sarocha salió a caminar. El aire estaba tibio, el cielo despejado. Pensó en todo lo que había ocurrido. En el impulso, en la contención, en el error, en la reparación. Comprendió algo que no había podido aceptar antes. Amar no siempre es permanecer. Cuidar no siempre es estar presente. A veces lo más ético es retirarse sin testigos. Caminaba por la calle casi vacía, el sonido de sus pasos mezclado con el murmullo de los árboles y el lejano tráfico. Respiró hondo, sintiendo cómo el ritmo de su corazón empezaba a normalizarse. Y entonces la vio. Una figura entre la penumbra, inesperada, cotidiana y a la vez imposible de ignorar. Rebeca. Caminaba con una mochila ligera, como si viniera o fuera a algún lugar, con la mirada concentrada en el suelo. Por un instante, Sarocha sintió un vuelco. Todo el aire alrededor se volvió denso. Cada palabra no dicha retumbó en su pecho. «Rebeca», susurró. Rebeca levantó la vista y sus ojos se encontraron. No hubo gestos exagerados, ni abrazos, ni sonrisas forzadas. Solo el reconocimiento silencioso de que existían la una para la otra. Se detuvieron a unos metros, midiendo la distancia. «Hola», dijo Sarocha, con voz baja calmada. «Hola», respondió Rebeca, apenas un hilo de voz. Hubo un silencio largo, cargado de palabras que no podían pronunciarse. Finalmente, Sarocha dio un pequeño paso adelante, suficiente para que Rebeca la note más cerca, sin invadirla. «No quería interrumpir tu camino», dijo Sarocha, «pero, si quieres, podríamos ir por un café. Nada largo, solo hablar un poco». Rebeca titubeó. Sus ojos reflejaban sorpresa y ansiedad. «No sé», empezó, luego respiró hondo. «Está bien. Un café no hará daño». Caminaron juntas hacia una pequeña cafetería que estaba abierta hasta tarde. La tensión inicial se suavizó un poco. Pidieron bebidas calientes, sentadas en una mesa junto a la ventana, iluminadas por la luz amarilla y cálida. «Me alegra verte bien», dijo Sarocha, dejando la taza frente a ella. «¿Cómo estás realmente?» Rebeca tomó un sorbo, evitando la mirada directa. Luego la buscó. «Estoy intentando». «No es fácil», dijo. Sarocha asintió comprensiva. «Lo sé», respondió. «Me alegra que continuarás con la terapia. Eso realmente me hace muy feliz». «Gracias», murmuró Rebeca, dejando escapar un suspiro que no sabía que retenía. Hubo un silencio compartido, pero más tranquilo esta vez. Rebeca miró su café, luego levantó la cabeza y sonrió apenas. «Me alegra haberte encontrado», dijo suavemente. Sarocha sonrió ligera. Después de un tiempo se levantaron. Rebeca recogió su bolso. Sarocha ajustó su abrigo. Se quedaron unos segundos frente a la puerta, midiendo la despedida. «Gracias por invitarme», dijo Rebeca. «Espero verte de nuevo». «No espero respuesta». Salió del lugar. Sarocha se quedó allí en la puerta de la pequeña cafetería y dijo a pesar de que nadie la escuchaba: «A mí también me encantaría volver a verte». No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.